Desde hace ya 3 años se reporta un asesinato cada 10 horas en nuestro país. La inseguridad es la mayor preocupación de los costarricenses. La criminóloga Tania Molina Rojas ha hecho un invaluable aporte con un libro de reciente publicación, Futuro Secuestrado, donde expone que la inseguridad es un fenómeno multidimensional, multifactorial, y resalta que Costa Rica ha realizado un abordaje tardío, descoordinado y descontextualizado del fenómeno de la inseguridad. Recomendamos su lectura. Y sí, tenemos un futuro secuestrado, que es el futuro suyo y mío, el futuro nuestro, pero sobre todo el futuro de nuestros hijos. La autora describe la cruda realidad y leo textualmente: una clase política fragmentada ante la severa amenaza de la inseguridad, un poder ejecutivo sin opciones viables para la intervención de una problemática transnacional, un poder legislativo desconectado de las realidades nacionales y un poder judicial desbordado por la criminalidad y tocado por la corrupción de sus cuerpos policiales. Debo reconocer que soy muy pesimista. Lo que lamentable e irresponsablemente no se ha hecho en los últimos 3 años, difícilmente se hará en el año que le queda a esta administración y a la actual legislatura. Por eso, todos debemos actuar. Deben unirse legislativo, ejecutivo y judicial para enfrentar juntos por el país una guerra contra la inseguridad, una guerra que hoy definitivamente estamos perdiendo. Bueno, y ahora estamos de vuelta con un episodio más, pero este es uno, yo creo que de los más sentidos y más importantes para el canal TMR Consulting para Seguridad Hoy, porque no solo estoy con don Bernie Montoya, el doctor don Bernie Montoya, académico y especialista, que es el que me ayudó a llevar hacia adelante un sueño, que es el de plantearle a Costa Rica Futuro Secuestrado, un análisis multidimensional sobre la inseguridad en Costa Rica. Entonces, me siento muy honrada, don Bernie, gracias por sacar tu tiempito, no solo porque me acompañaste con este gran sueño y desafío, porque es un desafío, mucho trabajo, sino porque sacas tu valioso tiempito para poder contarle a la gente ya bien puntual qué nos hizo aterrizar todo eso tan bonito en un libro. Bienvenido, don Bernie. Muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación y para mí ha sido un honor haber compartido este sueño, porque es un sueño hecho realidad. Contar con un libro en este momento tan trascendental en la historia de Costa Rica y sobre la inseguridad es todavía un doble mérito. Y le sumo otro más, que para mí tuvo mucho peso cuando usted me llevó el proyecto. Es el hecho de que fuera una mujer la que estuviera escribiendo. Porque en seguridad, en temas de seguridad, en política pública, no son tantas las mujeres que están escribiendo. Y es una gran necesidad de que aporten su visión, una visión transversal, precisamente, a los temas que nos ocupan en el país. Y en Costa Rica debemos incentivar y abrir muchos espacios para que las mujeres estén no solamente escribiendo, tomando decisiones de muy alto nivel, porque nos ha hecho falta precisamente esa posición estratégica de las mujeres para que realmente tengamos políticas públicas mucho más sensibles, mucho más claras, mucho más oportunas en el país. De ahí que para mí ha sido un honor, un gusto acompañarla. Y quiero decirle que como segundo punto me motivó muchísimo el tema, porque la inseguridad hoy día es el principal tema
de preocupación de la sociedad costarricense. Así lo ha demostrado el CIEP en sus últimas encuestas. Hablemos del último año y medio. La inseguridad sale en primer lugar de preocupación de la ciudadanía. Eso realmente nos dice mucho. Y segundo, a nivel del contexto internacional, la inseguridad está realmente avasallando los estados. Tanto así que la ciudadanía está dispuesta a cambiar la democracia por la seguridad. Vea lo delicado a lo que hemos llegado y lo trascendental de este tema. Que las ciudadanías, las sociedades están dispuestas a cambiar su tradición democrática, sus estados de derecho, a cambio de seguridad. Porque eso impacta su vida, eso impacta su quehacer, impacta sus empresas, impacta todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es precisamente lo que condiciona el que estemos hoy aquí hablando de ese tema tan trascendental. Sí, es un tema profundamente importante lo decís muy bien, cómo el CIEP nos ubica a todos, a la ciudadanía, con esa gran preocupación y a los que obviamente también nos dedicamos al estudio del fenómeno criminal. Y bueno, y logramos nosotros articularnos muy bien por eso que decís, de que además no hay mujeres que estén escribiendo, que estén recogiendo todas estas ideas y planteando propuestas, porque ese es un asunto, es un paradigma que hay que romper, es un paradigma que tiene que ver con patriarcado sí o sí, aunque suene para algunos un cliché, pesado. Es lo que es, sí, ¿verdad? Es lo que es. Entonces hemos tenido menos oportunidades y somos el otro 50%. Correcto. Y es muy importante abordar todas estas soluciones, obviamente de una forma absolutamente transversal, con un enfoque multidimensional, como bien lo señala el título del libro. Y yo sé, Bernie, que vos escribís también e investigás para Flaxo como profesor, como académico, sobre las violencias. Y también eso está planteado dentro del libro. Entonces, a mí sí me gustaría que le puedas contar a la audiencia del podcast la importancia que reviste hablar sobre las violencias, pero con ese eje, ¿verdad?, multidimensional y con ese enfoque que además nosotros logramos amarrar muy bien en el planteamiento, en el núcleo fuerte, que ese es el núcleo duro, el centro de este libro, que además plantea cómo las organizaciones criminales transnacionales han modificado su visión, ¿verdad?, porque al principio no pretendían irse desplazando como se desplazan ahora con franquicias, y además, bueno, eso tiene que ver con las olas que se explica muy bien en el libro, lo explicamos ahí, las olas del tráfico internacional de la droga. Pero la violencia como tal, de la violencia y de los paradigmas, ¿por qué consideras que es importante? Aquí lo importante es iniciar con una reflexión, porque en muchas oportunidades se cree que llegamos por accidente a las violencias, que esto fue un fenómeno que está llegando en el último año, 2 años. Esto ha venido creciendo, ha venido mutando exponencialmente desde hace 30 años. Lo que ha ocurrido es que no hemos tenido respuestas claras, conducentes, que especialmente hayan apostado por la prevención a largo plazo. Descuidamos precisamente esa parte. Y eso nos lleva a que cuando estábamos delineando las primeras ideas del libro, pensamos en que el libro debía llevar una línea editorial clara. ¿Por qué clara? Porque en muchas oportunidades se aborda el fenómeno directamente y dejamos las raíces, de dónde venimos. ¿Cómo fue que llegamos a este momento? ¿Qué fue lo que ocurrió en Costa Rica en los últimos años? Inclusive desde el 49 para acá de la Constituyente. ¿Cómo nos hemos visto nosotros a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos? Y cómo ha venido mutando el fenómeno y cómo nos ha ido encontrando en este momento como estamos. Ese es el punto número 1 que consideramos nosotros, ¿verdad?, que era importante, porque también vamos a tener muchos lectores y lectoras jóvenes que también tienen que recordar de dónde venimos, por qué estamos acá, ¿verdad?, y cómo llegamos a este nivel de violencia en que estamos en la actualidad. El segundo punto creo que es el más importante y es el expertise tuyo, que es precisamente el análisis del fenómeno a nivel multidimensional. Ahí creo que ese ha sido el aporte más novedoso, fresco, ¿verdad?, porque sos una profesional y tenés mucha experiencia en este tema. Y pudiste desarrollar con visiones transnacionales, ¿verdad?, hemisféricas,
un fenómeno que en muchas oportunidades consideramos que era nuestro, ¿verdad? Que era solamente de Costa Rica. Y el tercer punto que creo que es importante para este libro es que presenta una propuesta, una ruta, nos da al menos líneas estratégicas para dónde seguir. Y lo más importante es que nos dice qué es lo que no debemos hacer, que es repetir y enconarnos en los mismos paradigmas en los cuales hemos estado en los últimos 30 años y que no nos ha permitido evolucionar. Por eso es que cuando usted me hace la reflexión del por qué estamos acá, ¿verdad? Cómo llegamos con este fenómeno de violencia y los paradigmas que están envolviendo precisamente este fenómeno, es cuando nos permite a ambos, ¿verdad? A ambos poder decirles con toda tranquilidad que el libro presenta y aborda todas esas perspectivas de una manera muy, muy, muy bonita, muy fresca, muy inteligente y también muy bien documentada, porque el libro está muy bien documentado, es un libro que tiene sus referencias, tiene sus citas muy claras, no tenemos especulaciones, no tenemos, ¿verdad? Propuestas temerosas, no, al contrario, son propuestas reflexionadas y basadas en nuestro contexto. De ahí que cuando hablamos precisamente del enfoque, el enfoque principal que tiene el libro es que nos lleva de la mano. Nos lleva de la mano desde la Costa Rica del 49 hasta el momento que estamos viviendo y unos años a futuro, de cómo podríamos replantar esta situación. Si bien es cierto, para muchas personas consideran que el fenómeno podría abordarse de una forma más agresiva, con más represión, siempre debemos apostar, y en eso me encantó mucho un artículo que usted publicó en un medio nacional, que dice las políticas públicas van de primero. La educación. En la educación va de primero, ¿verdad? La política pública en educación va de primero, gracias. Y eso es fundamental porque a pesar de que sí se requiere, como usted muy bien lo ha expuesto en muchos podcasts, sí se requiere la represión, sí se requiere una respuesta del Estado fuerte en este momento, sobre todo, en que estamos con una ola de criminalidad que está afectando muy especialmente a las mujeres, que esto es un fenómeno que está comenzando a cambiar, por lo menos lo que nos ha informado en medios el OIJ del año pasado a este, ya llevamos duplicada la estadística de muertes de mujeres en este primeros 2 meses. Eso es una gran alarma para todas y todos, ¿verdad? Eso es una gran alarma. Pero en sí, el libro nos va a plantear precisamente que la educación, ¿verdad?, es una forma precisamente de revertir esto a un mediano y largo plazo, mientras comenzamos correctivamente a hacer estas medidas. Pero el libro plantea una ruta, tiene una línea editorial clara, que creo que eso es el aporte más importante para las estudiosas y estudiosos del fenómeno criminal, que se van a encontrar con un libro que los va a llevar de la mano a un estudio muy pedagógico, ¿verdad?, muy, muy pedagógico, del 49 al día de hoy, y cómo Costa Rica mutó, cómo Costa Rica pasó por muchas etapas, y en todas ellas inclusive fue reconocida con un Nobel de Paz, que es un gran reconocimiento, y también pudo implementar políticas públicas ejemplares en toda Latinoamérica y tener un Estado social de derecho tan sumamente fuerte como lo tenemos en Costa Rica. Claro. Todo eso hoy día, Sí. ¿verdad?, es una gran amenaza por la inseguridad. Absolutamente amenazado, ¿verdad? Sí, porque ahí te iba a decir que escuchándote, y pues obviamente me transporto y no puede dejar uno de mencionar con gran preocupación cómo esa narrativa que también está ahí, esa narrativa antisistema y esa crispación social no contribuye sino nada más para fragmentar al Estado como un todo, que yo sé que sí, que también lo señalo en el libro y lo incluimos, al Estado no le alcanza, pero definitivamente necesitamos que la institucionalidad trace una ruta que es absolutamente integral y que tiene que ver con lo social. Cuando hay tanta fragmentación en todo el tejido social y en el Estado y en la institucionalidad, las organizaciones criminales aprovechan, porque es lo que decía, ¿verdad?, que ellos también ven noticias, también están pendientes de las conferencias de prensa, ¿verdad? Más allá de los bots y de los troles que puedan entrar a una conferencia de prensa donde se habla con tanta violencia, hay también organizaciones criminales que la gente se imagina, no sé,
como en las películas, ¿verdad? Que lucen de alguna forma, que tienen un fenotipo particular y no es así. Entonces son los profesionales del más alto nivel, ellos se sirven de contadores, de facilitadores, que son contadores, abogados, de todo tipo de profesionales para poder penetrar las instituciones. Entonces están pendientes de todas estas brechas. Y con esta fragmentación ellos se expanden. Yo también he señalado en múltiples ocasiones que son los únicos ganadores. Son los que van a ganar con todo este conflicto y esta lucha de poder y esta pugna permanente. Lo otro también que es muy complicado y muy peligroso es que se produce un gran efecto imitativo, que es lo que yo he dicho también con mucha preocupación, cómo entonces los costarricenses cambiaron y cómo se ven en un espejo, cómo se ven reflejados, se identifican, vos lo revisás y lo lees, la violencia además con la que se justifica otro tipo de violencia, incluidos los femicidios. Nadie la tiene, ¿para qué se quedó a la muchacha que fueron a tirar lamentablemente a un montazal en el Surquí? Pero se quedó con un tipo. Es por cómo estás vestida, ¿verdad? Siempre están justificando la violencia contra las mujeres, pero a la larga tiene mucho más que ver con todo ese mensaje macro tan violento que se le envía a todos por igual, que de alguna forma justifica y hace que ellos se sientan envalentonados, como decimos popularmente, que sientan que de alguna forma hay, yo también, si él puede o si estas personas pueden, yo puedo también, y porque yo no, ¿verdad? Entonces eso es muy peligroso y una gran justificación para que exista tanta violencia interpersonal. Ahora, hay un gran planteamiento en el libro que no tiene que ver nada más con, ni con lo represivo, ni con lo preventivo en el 100%, extrapolando, porque es que necesitamos de las dos cosas, sin emular modelos como el modelo Bukele, que lo señalamos en el libro, que ha funcionado para ellos por la connotación que tienen en El Salvador, por lo homogéneo que es el fenómeno pandilleril. Bueno, eso es una fórmula para la sociedad del Salvador, no es una fórmula para nosotros. Además de que habría que básicamente tomar el control de todos los poderes y ser un absoluto autócrata, ¿verdad? En la práctica para poder instalar ese tipo de medidas. Hemos coincidido en que definitivamente se necesitan cambios estructurales en la forma en la que sí se ejecuta la ley en el país. Ahí mencionamos todo el asunto del blanqueo de capitales y sí, Costa Rica tiene que cerrar muchas brechas que están ahí abiertas para la facilitación del blanqueo y del financiamiento del terrorismo, porque además las organizaciones hoy están en una absoluta convergencia entre crimen organizado transnacional y terrorismo. Entonces, todo esto que se va haciendo ahí en el núcleo del libro es darle información a la gente, porque creo que hay un desdoblamiento y no lo tienen tan claro, qué es lo que está pasando a nivel regional, fenómenos que también, por supuesto, en la región los toca el globo, ¿verdad? Cosas que pasan en el mundo, como la bancarización del dinero sucio, y que obviamente van a impactar a la región y por ende a un país como Costa Rica. Entonces, yo creo que es eso, es importantísimo que las personas sepan que se van a encontrar con información que yo por lo menos no la escucho tan frecuentemente, con un análisis más amplio de la nueva visión que tienen las organizaciones criminales, cómo han crecido porque están en el útero materno, están en su sitio cómodo, ¿verdad? Dentro de los sistemas carcelarios latinoamericanos, de donde han salido organizaciones como PCC o Tren de Aragua, Tiguerones, Trigueros en Ecuador. Ahora lo conversábamos en off, la tasa de homicidio doloso de América Latina y el Caribe nos sitúa arriba de Guatemala. Y antes eso era un consuelo, ¿verdad? Nosotros no estamos cerca del Triángulo Norte, Costa Rica es Costa Rica y esto es un oasis de seguridad. Eso pasó a la historia. Hoy estamos por encima de Guatemala, muy cerca de México. Y eso es terriblemente preocupante.
pero a mí no me gusta quedarme solo ahí, don Bernie. Es como hablar más y ampliar más, porque siento que se habla demasiado y de alguna forma se normaliza, y no solo eso, cuando se normaliza también a las organizaciones, al homicida, al sicario, que siempre deja un mensaje, porque hay una semiótica criminal. Dependiendo del manejo de esa información, a ellos lo que se les hace es publicidad. Ellos se encuentran en la forma en la que se comunica todo el fenómeno, los homicidios dolosos, cómo acribillan a una persona. Ellos se ven en la pantalla y están contentos con eso, porque hasta eso tiene que revisarse en este país, cómo se comunica el fenómeno criminal, principalmente el homicida, y también cómo se comunica y cómo se maneja la información con respecto a los femicidios, que es algo que debería de estar manejado como el suicidio, con el mismo tacto, con la misma delicadeza, por ese efecto copycat. Pero bueno, hacemos ese recorrido ahí y coincidimos en ese núcleo, en ese centro del libro, de que hay que plantearle a Costa Rica con una visión femenina qué es lo que está pasando y cómo mutó todo el fenómeno en la región a lo largo de estas décadas, qué es lo que tenemos hoy para poder entonces ofrecer eventualmente pues una ruta, algunas recomendaciones, o por lo menos abrir, digo yo, el espectro de aquí está esto existe, y podríamos ir por ahí. Claro, y sobre todo cuando estábamos haciendo el análisis de contenidos y nos encontrábamos con información tan relevante, pero también tan cruel, tan dura, tan fuerte para el país. La muerte de los jóvenes, de la niñez, ¿verdad? Cómo está impactando, los femicidios, cómo afectan, la cantidad de niñas y niños que quedan sin hogar, muchas mujeres jefas de hogar, y que quedan las niñas y los niños en manos de familiares, de abuelas, ¿verdad? De abuelos, o del PANI. Es decir, es que esta situación también tiene muchos rostros, y lo hemos analizado de la cantidad de muertes que tenemos en el país, que está afectando colateralmente también a familias. Es decir, esto no es un fenómeno de que se maten entre ellos, están matando niñas y niños, están matando mujeres, están matando adultas mayores, están matando personas que no tienen nada que ver con este fenómeno y que les está afectando seriamente. Segundo, creo que nos ha faltado una respuesta coordinada, reflexiva, pensada, analizada. El único favor que le estamos haciendo con la fragmentación de los poderes es al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia, que ven una gran oportunidad porque nos ven peleándonos a nosotros en el hogar. Entonces nos ven agarrados todo el día, ¿verdad? Con el megáfono altísimo, como dice el Estado de la Nación, ¿verdad? Todo el día ofendiéndonos. ¿Y qué mensaje estamos enviando? Que estamos descoordinados, que no tenemos una estrategia, que no tenemos una acción política clara, que no tenemos un proyecto país, que no tenemos un proyecto para nuestra juventud, para nuestra niñez, que no tenemos una política de Estado clara, concisa, precisa, con recursos. Es decir, es lamentable que un poder llegue al otro a pedirle que por favor le autorice plazas. Es decir, eso no puede pasar en un país como este. Ay, ve qué No peligroso. puede pasar. Eso que acabas de decir es importantísimo, porque el estar repartiendo culpas produce este efecto sobre un victimario Claro, que mata a golpes a claro, su pareja o a claro. su expareja. El femicida escucha de forma permanente: no es culpa mía, es culpa de alguien más, no es culpa mía, lo que yo estoy haciendo no es culpa mía. El desdoblamiento, entonces, nunca es culpa mía, es culpa de alguien más. Y ese mensaje va calando y va calando y va calando en los delincuentes, en la delincuencia común, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los mercados criminales, que son absolutamente organizados. Pero mira, sí, yo puedo delinquir, no es culpa mía. No es culpa mía, es culpa de todos menos mía, de un tercero, sistema, ¿verdad? claro. Es culpa del sistema, Claro. es culpa de la sociedad, Sí, claro. ¿verdad? Entonces,
Es muy complicado y muy delicado. Yo lo hablaba también, incluso lo escribí y está en el libro, con esa narrativa antisistema y con toda esa crispación, sí se facilitan todos los espacios, ¿verdad? Para que definitivamente no solo los que están en organizaciones, porque ahí otra vez el costarricense ha cambiado y hay un desdoblamiento en el sentido de son ellos, son los ellos, Sí. ¿verdad? Son ellos. Sí, eso no me toca a mí, le toca al distrito de Y no somos lado, sí, le nosotros, toca a otra persona. Claro. son otros los que delinquen. Y no es así, porque realmente nosotros como sociedad, en la mayoría de los casos podemos hacer muchísimo, porque además hay mucha gente que está involucrada. Claro. Yo siempre digo que el derramamiento de sangre que hay en este momento en el país no es solo culpa de ellos, Sí. de estos terceros Sí. que están ahí en esas organizaciones, es culpa también de la persona que financia, de las personas que compran contrabando, sabiendo que es contrabando, que compran producto falsificado, sabiendo que es producto falsificado, porque están absolutamente conscientes. Que eso es otra cosa que a mí siempre me gusta señalar, porque uno no puede criminalizar la pobreza, No. más allá de que las cárceles Sí. están llenas, eso sí, Sí. de personas con muy escasos recursos. Pero casi que en el sentido de validar que si vos sos pobre, vas A delinquir. a delinquir, Vas a y esa delinquir. no es una realidad tangible. Puede ser un factor criminógeno por cuanto Sí, estás claro. obviamente involucrado Claro. en un ambiente que es dañoso, Claro. ¿verdad? Y recuerde bien que la primera llamada de atención que hace el Estado de la Nación es precisamente a las políticas públicas para reducir la pobreza y desigualdades, que son un gran disparador en este momento de la inseguridad. Bueno, y porque también ahí hay una coincidencia que es muy importante, que es cuando lees el Estado de la Nación, el informe, ves que en los distritos con menor desarrollo humano hay más incautación, más operativos, más consumo de sustancias. Y ahí entonces hay un círculo vicioso, ¿verdad? Hay un círculo vicioso. Y también el de las personas que están en consumo, porque hoy por hoy se consume muchísima más droga que hasta hace muy poco, eso con datos del IAFA, y se está consumiendo más droga, pero absolutamente normalizado, que es lo que a mí más me preocupa, porque ahí vuelvo otra vez, yo uso mucho esta palabra, pero es una absoluta realidad. Los que compran sustancias, compran drogas ilegales, están financiando la violencia, están patrocinando la violencia. Entonces, a mí me decía hace poco que tuve la oportunidad de dar una charla, un muchachito muy joven que consume marihuana, que por cierto la mayoría es traída, una buena parte de Colombia y otra de Jamaica. Pero yo consumo marihuana y yo trabajo, yo no le hago daño a nadie, el desdoblamiento, yo no le hago daño a nadie, pero estaba muy impactado al mismo tiempo por el homicidio doloso del muchacho que quedó con medio cuerpo en la calle y medio cuerpo en el autobús, desangrándose, y aquí voy a ser muy dura, desangrándose como si fuese ganado, boca, con la cabeza hacia abajo, desangrándose completamente. Entonces yo, perdón, pero yo sí creo que hay una gran responsabilidad. Vos vas y consumís drogas y las compras, ¿a quién? Al dealer. Ese dealer, ¿en dónde está? Sí. Sí, no está tributando. No está tributando, exactamente, Sí, sí. y hace parte de una organización criminal, y ellos necesitan no solo pagar la droga, con la droga pagan armas, con las armas asesinan. Entonces, y es un círculo de financiamiento ilícito del que usted, muchacho, es parte. Entonces, yo creo que no sé si es porque no están tan concientizados o porque ya de verdad, espero que no sea tarde, pero que hace mucha falta concientizar, como hace Italia, que claro, también lo mencionamos, claro. el modelo italiano antimafia, el modelo de en la educación, en la primera y en la segunda infancia, hablarle a los niños sobre mafias, prevención de criminalidad, prevención del delito, prevención de, ¿verdad?, de todas las actividades que pueden resultar desviadas o que son conducentes a, ¿verdad?, que por efecto gradación me van a llevar a mí a cometer delito.
Pues yo creo que sí deberíamos de estar educando a los niños, aunque me digan que es cliché y que es para largo plazo, hay que hacerlo hoy. Hay que hacerlo hoy porque es precisamente el título del libro, El futuro secuestrado. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este libro? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Poner el dedo en la llaga sobre un tema importante, que es el futuro de nuestra niñez, nuestra juventud, nuestras adolescencias. Ellos son los que estamos perdiendo. Esos son los que son hoy día los consumidores, los traficantes, los sicarios, las víctimas. Porque a las organizaciones no les interesan las personas de 60, 70, 40 años, ¿sí? 50 años como yo, no, no les interesa, no, Muchachitos, no. Ellos exacto. necesitan personas que realmente tengan toda la energía, toda la disposición para entrar precisamente en el juego del crimen. Bueno, y Y ahí ellos son, también, ¿verdad? Que es ¿ah? demasiado importante porque nos están asesinando a la gente joven. A la gente joven, por eso es. Sí. Sí, aquí es donde estamos situados. ¿Por qué fue precisamente el tema del título? Que recuerde que tanto nos costó llegarle. Nos costó llegarle porque queríamos un título que reflejara nuestra preocupación. Y desde el principio usted me indicó que su preocupación era la juventud, era la niñez, era el futuro. Y en estos momentos lo que tenemos en Costa Rica es esta realidad. Es un futuro secuestrado. Un futuro secuestrado por el crimen, por la violencia, por la fragmentación, por la carencia de recursos para nuestras policías, por la deslegitimación que estamos haciendo día con día de las nuestras autoridades. Y eso nos hace mucho daño. Eso nos hace mucho daño. Si usted ve, por ejemplo, cuando sale el director del OIJ a dar una noticia tan positiva dentro del contexto negativo, que es como ocurrió, que condenan a, a 2 personas por el crimen de 2 jóvenes en Limón a 70 años, y usted mete a ver los comentarios de las redes sociales y todos son negativos, ofendiéndolo. Es decir, uno dice, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Cómo estamos deslegitimando la autoridad? No se trata de que creamos a ciegas en todo lo que ocurre, pero estamos contribuyendo con nuestras acciones de violencia a generar más violencia, porque la violencia está en las redes sociales, está en la escuela con el bullying, está en nuestros hogares, está en la comunidad, está también generándose en todos los espacios públicos y privados, porque estamos patrocinando y validando la violencia como una forma de vida. Y esto es muy delicado porque esto nos está llevando precisamente a tomar decisiones extremas como las que estamos viviendo en Costa Rica. Teoría del caos. Una teoría de caos. Claro, y en la teoría de caos, ¿qué es lo que ocurre? Que surge el Mesías, surge el Salvador. Entonces terminaremos, ¿verdad? En algunos momentos, votándole a personas que no son idóneas, que no son aptas para gobernar el país, pero que tienen un discurso que nos gusta, que nos apasiona y que nos dice o nos da recetas posiblemente que no son aplicables porque suenan bonitas. ¿Y por qué lo digo? Porque está ocurriendo en nuestros países. Tenemos en estos momentos estados gobernados por ese tipo de personas y sociedades que se están perdiendo porque no llega a la solución, porque ahí no está la solución. La solución no está en una persona, está en una sociedad. El futuro secuestrado precisamente es en este momento la gran preocupación de educadores, de maestras, de maestros, de madres de familia, de personas que ven cómo se le está yendo de las manos la niñez, la juventud, la adolescencia, cómo las personas están con miedo a salir de sus hogares, cómo están con miedo a invertir en proyectos, cómo tememos todos los días la violencia en nuestros hogares, en nuestras casas, y cómo cuando encendemos el televisor o vemos las redes sociales, cómo estamos recibiendo violencia. Hemos normalizado la violencia en los últimos tiempos de una forma completamente inimaginable. Y eso trae consigo precisamente que tengamos un fenómeno que es en estos momentos y que supera en estos momentos las capacidades del Estado y de la sociedad. He aquí, ¿verdad? He aquí la importancia de que tomemos con seriedad el tema. Y yo quiero hacer esta reflexión final invitando a las personas a que no patrocinemos la violencia, no patrocinemos en ningún momento la violencia y que reflexionemos sobre lo importante que es cultivar valores de paz, de convivencia,
de culturas de paz en nuestros hogares. Y que cuando veamos y nos enfrentemos a fenómenos de violencia, por mínimos que sean, en las redes sociales, no imitemos, no contribuyamos, porque eso sigue reproduciendo precisamente lo que queremos parar en este momento. Como usted muy bien lo decía hace unos minutos, los efectos imitativos hacen mucho daño y sobre todo un efecto imitativo cuando no tiene una sanción, cuando no tiene una represión, con mucho más, ¿verdad?, propiedad, hace que las demás personas se empoderen para seguir haciendo lo mismo, como está ocurriendo con la muerte de tantas mujeres, de tantas niñas y niños en el país y tantas otras violencias, ¿verdad? Tantas otras violencias que se están disparando en el país. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Y Futuro Secuestrado es esa respuesta. Es una respuesta en este momento a esa gran preocupación que tenemos en el país, a ese gran anhelo que tenemos de construir una cultura de paz, de vernos en un futuro cercano, próximo, con políticas sociales fuertes, ¿verdad?, con una capacidad del Estado, con una estrategia nacional, con una política de Estado, con recursos y conviviendo precisamente en un país de paz. Ese es nuestro anhelo. Ese es el anhelo, la Costa Rica con la que soñamos y poder ofrecer a través de este libro ese camino, ¿verdad? Una luz entre tanto problema que tenemos. Yo, francamente, no estoy viendo soluciones en los próximos meses. No. Definitivamente, este 2025 es un año difícil, va a ser muy difícil, muy complicado, que empezó con mucha violencia y como la narrativa va a seguir siendo esa. Y más fuerte aún porque estamos en un año electoral. Esto va a hacer todavía más fuertes los discursos de odio, de violencia, y eso no aporta nada, ni creo que nos vayan a aportar algo distinto a lo que ya hemos visto en este momento. No. Bueno, vamos a continuar nosotros, ¿qué es lo que nos queda hacer, don Bernie? Claro, es escribir, y hacer mucho. proponer, ¿verdad? Sí, traerle propuestas y además sensibilizar, como digo siempre, en los espacios en los que podemos, que es el académico, de la literatura, en la radio, con este podcast, que nació básicamente para eso, ¿verdad? Nació para sensibilizar a la gente, para que conozcan qué es lo que pasa, por qué y además cómo podemos ser parte de las soluciones. Así que, bueno, yo te agradezco mucho tu tiempo. A usted. Y yo creo que nos vamos a ver muy pronto porque además vamos a hacer radio para contarle todavía más a la gente la importancia de un libro como este que me parece que es muy disruptivo, muy fresco, ¿verdad? Tiene propuestas, tiene un buen análisis, es profundo, es un libro muy hermoso que yo quiero felicitarlo porque para mí la propuesta que usted me trajo, mi trabajo ha sido solamente pedagógico de guía, pero la propuesta sí fue suya, fue realmente una inquietud que usted tenía y para mí ha sido realmente un honor haber contribuido con esto. No, muchas gracias, don Bernie. Ese libro es de los dos. No. Así se lo decimos a todos los que nos escuchan y nos ven en el canal. Pueden comprarlo. Ahí les vamos a poner en la página en TMR Consulting, les vamos a poner toda la información para que sepan cómo lo pueden adquirir, cómo les podemos apoyar también a través de Correos de Costa Rica. Lo podemos enviar y que muy probablemente también va a estar ubicado en Amazon. Muchas gracias otra vez, don Bernie. Gracias a usted. Nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Y a ustedes, sigan el canal, sigan compartiendo y nos vemos muy pronto en otro episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.